Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hermanos y hermanas, bienvenidos nuevamente a la clase de El Árbol de la Fe, ¿sí? Clarificando todo lo que es el Árbol de la Fe, cómo es que podemos aumentar nuestro imán y cómo es aquellos asuntos que hacen que nuestra fe aumente. Bien, la vez pasada habíamos estudiado sobre asuntos generales que subían nuestra fe. Entre ellos vimos los asuntos generales, los mencionamos rápidamente y ahora vamos a hablar de los asuntos que a detalle hacen que aumente nuestra fe. La vez pasada hablamos sobre reflexionar el Corán. Cada vez que uno reflexiona el Corán, que uno piense sobre los signos de Allah subhanahu wa ta'ala, mientras más conocimiento tenga uno de ello, mientras nosotros más nos apeguemos al Corán, más es que subiera nuestra fe. Subhanallah, estaba viendo lo que ponían en un post que le preguntaron a un imán. Dijeron cómo era la relación de los salaf con el Corán, cómo era la relación de la gente antepasada, piadosa con el Corán. Y si nos diera un ejemplo para poderlo comprender hoy en día. Y el Sheikh respondió, fíjense cómo respondió el Sheikh, y ojalá ese ejemplo lo tuvieran muchos de nosotros. La relación de los salaf, la relación de la gente justa, de la gente piadosa antes con el Corán, era como la relación que ustedes tienen con su teléfono hoy en día. La relación de los salaf antes era como la relación que tiene la gente hoy con su teléfono. Hoy la gente con el teléfono, pues estamos pegados día y noche viéndolo. Entonces, si nosotros reflexionáramos el Corán, si nosotros nos pusiéramos a pensar todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha transmitido a través del Corán, pues simplemente nuestra fe aumentaría y subiría cada vez más. Otro de los asuntos que vimos la clase pasada es que la fe también aumenta conociendo los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hoy dice el Sheikh Abdurrahman Saadi rahimahullah, que la misericordia de Allah sean con él, estén atentos a la clase porque voy a hacer una pregunta y voy a mandar este libro inshallah a la primera persona que me responda, ya sea por WhatsApp o ya sea por mensaje del Facebook. La primera persona que me responda la pregunta que yo haga, le voy a mandar este libro por correo. Este libro es el Néctar Sellado, que es un libro que ganó el concurso como la mejor biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hace unos años. Y es un libro que está en español, tiene más de 550 páginas y se lo va a mandar físicamente a la primera persona que me llegue su mensaje sobre la pregunta que voy a hacer. Así es que estén atentos si es que quisieran tener este libro, inshallah. Bien, entonces hoy vamos a ver acerca de lo que dice el Sheikh. Dice, aquellas cosas, aquellas fuentes que hacen que nuestra fe aumente, ¿sí? De sus razones es conocer al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es por eso la razón de que les voy a regalar este libro, porque una de las razones que dice el Sheikh que nuestra fe va a aumentar es que tanto conocimiento nosotros tengamos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam acerca de sus grandes modales y sus grandes características. ¿Cómo era el profeta Muhammad? Dice, quien sepa realmente, sin duda, sobre su veracidad, sobre lo que él trajo a través del Corán y de la Sunna, y sobre lo que él trajo de la religión verdadera. Como dice Allah en el Corán, Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Si acaso que no conocían a su mensajero, y es así que lo rechazaron.
En la vez pasada, en la clase pasada, habíamos estudiado que una de las razones para la fe era reflexionar el Corán. En la Sura de los Creyentes, que es la Sura 23, en el Aya 67, menciona gente que perdía el tiempo y que habían rechazado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Decían, pasaban la noche que se les recitaban los signos de Allah y ellos lo rechazaban. Entonces, el aya siguiente dice, Afalam yadabbarul qawl, si acaso no reflexionan la palabra, y después dice, ¿acaso no conocen a su mensajero y así lo rechazan? Entonces el Sheikh pone que una de las razones para que nuestra fe aumente, la vez pasada dice reflexionar la palabra de Allah. En esta parte dice conocer al mensajero. ¿Por qué? Porque Allah dice en el Corán, dice que la gente rechazaba el mensaje sin reflexionar el Corán y sin conocer al mensajero. Esto es como prueba de que si uno conociera al profeta Muhammad y si uno conoce a Allah, y a lo que reflexiona el Corán, eso es una razón para que tengas fe tanto en el Corán como en el profeta Muhammad. Porque quien conoce el Corán y conoce al profeta, quien conoce las verdaderas características del profeta, no solamente lo que ha escuchado, es de que su fe la tendrá. ¿Sí? Dice, si uno conoce al profeta, o sea, dice, hace que el siervo inmediatamente tenga fe. ¿Sí? Y quien no la tenga, que la tenga. Dice, ¿por qué? Porque creería en él. Si uno conociera realmente lo que era el profeta, creería en él. ¿Sí? Y dice acerca de, sobre reflexionar sobre el mensajero, dice, قُلْ إِنَّمَا أُعِدُكُمْ بِوَاحِدَةٍ dice, أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَاثَ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. Dice, ¿sí? Los exhorto a un asunto, que ustedes se reúnan en grupo o individualmente y después reflexionen sobre el mensajero, que él no está loco, sino él es un amonestador que les viene a advertir sobre un gran castigo. Eso dice Alá en el Corán. Y Alá también jura el majestuoso sobre este mensajero y sobre sus modales. En la sura del Qalam dice, Nun, wal qalami wa ma yasturun. أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. Dice Nun, dice por la pluma. Dice Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Dice por la gracia de tu Señor, que no eres un loco. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Dice tendrás una recompensa por tu naturaleza ilimitada. Dice, y por cierto que tienes los mejores modales. Entonces, dice, esto es lo más grande que invita a la fe, por las grandes características y completas que tenía el profeta, por las palabras que dijo de verdad, por el beneficio que nos enseñó, dice, por sus obras que él hacía. Dice, entonces, dice, él era el gran líder, él era el gran ejemplo. No hay una biografía de algún hombre en la historia que esté tan relatada como la biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dice Allah en el Corán, dice, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Si realmente en el mensajero ustedes tienen un gran ejemplo. Y Allah en el Corán dice, realmente en el mensajero ustedes tienen un gran ejemplo. Allah en el Corán también dice, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Dice, aquello que les dé el mensajero, tómenlo. Y aquello que les niegue, déjenlo. Y Alá recuerda sobre la gente de intelecto
que son, estas son palabras del Sheikh, dice que son lo mejor de la creación, que ellos dicen, Rabbana innana sami'na munadiyan. Dice, oh Allah, oh Señor, hemos escuchado a quien convoca a la fe. ¿Quién es quien convocaba a la fe? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y Yunadi lil iman, convoca a la fe, ¿cómo? Con sus palabras, con sus modales, con sus hechos, ¿sí? De todas maneras, ¿sí? Y creímos, fa'amanna, ¿sí? Es una fe donde no entra la duda. Dice, por eso, dice, وَلَمَا كَانَ هَذَا الْإِيمَانُ مِنْ عَدَمْ مَا يُقَرِّبُ الْعَبْدَ إِلَى اللَّهِ. Dice, porque esta fe es lo que más acerca a su Señor para Allah, y es de los medios que Allah más ama. Dice, a través de esa fe es de que Allah perdona las obras. Dice, y hace que se logren, dice, muchos otros beneficios. El ayah dice, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Dice, Señor, nosotros escuchamos, ¿sí? Alguien que convocaba a la fe y creímos. ¿Sí? Alguien que convocaba, dice, crean en su Señor y creímos. Así es que, Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, ¿sí? Y haz que resucitemos, ¿sí? Con los mejores, ¿no? Con los piadosos. Es porque, ¿sí? Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam no quería sino seguir la verdad. Y aquella persona que lo escuchaba, ¿sí? Se apresuraba a creer en él, sin dudar en su mensaje. Dice, es más, muchos simplemente al verlo, sin haberlo conocido, ¿sí? Sabían que él no era un mentiroso. Es por eso, dice Wakil al-Ibadihim, dice, y se les dijo a algunos, ¿cómo es que creíste en Mohammed sin antes conocer su mensaje? Entonces dijeron, ¿por qué él no invitaba a algo? ¿Por qué él no invita a algo sin que diga el intelecto? ¿Por qué lo prohibió? Dice, ¿o por qué no lo ordenó? ¿Sí? Entonces, si ya a través de conocer lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam invitaba y a través de reflexionar lo que él dice, es de que uno tiene que creer en el profeta y obviamente eso es una prueba para que la fe aumente. Por eso, dice el Sheikh, dice, es una prueba de los romanos de Herkel. Sí, cuando se le mencionó acerca del mensajero sallallahu alaihi wasallam, de lo que trajo, de lo que prohibía. Dice, y es, dice, a través de que se le mencionó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuáles eran sus características, cómo es que era, ¿sí? Dije, él lo conoció y creyó en él, dice, pero simplemente le prohibió el cargo que él tenía y los seguidores que él tenía, eso es lo que le impidió seguir abiertamente al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahorita les voy a leer la historia de Herkel. El Sheikh no la menciona, es una historia larga, está en Sahih Bukhari y ahorita se las voy a leer. Solamente quiero terminar de leerles esta parte y después les voy a mencionar dos historias muy bonitas de cómo es que la gente que no creía en el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al escucharlo, cómo es que cambió las vidas de estas personas. Dice, entonces, dice, una de las cosas que más prohíbe que haya la fe, pues es esto, es el apego a la vida mundanal, el apego yo ya tengo seguidores, yo ya tengo un cierto cargo, un cierto puesto, pero si yo creo en el profeta, si la gente sabe que yo me hiciera musulmán, pues tienen temor de dejar eso, como le pasó a Herkel. Sí, pero la gente que conoce, la gente dotada de intelecto, ven que estos impedimentos como un cargo o las ciertas dudas que tengan, no se toman en cuenta. ¿Por qué? Porque ven que no tienen valor sobre la verdad. Si el cargo que tú tengas, la posición que tú tengas, no se compara con el seguimiento de la verdad.
con el seguimiento de lo que te da provecho, dice, para esta vida, para el momento de esta vida y para la próxima. Dice, por esto esta es una razón muy fuerte, que la gente que es apegada al Corán, que lo memorice y que lo conoce, y la gente apegada a los hadices verdaderos, es una razón muy grande para que tengan fe y para que su certeza aumente y mejoren sus acciones. Aquí es donde termina el Sheikh de explicar de que el conocer al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es una de las grandes razones para que aumente la fe. Y aquí dice el Sheikh, dice que muchas veces la gente no se convierte al Islam o no acepta al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por temor a perder su cargo o por ciertas cuestiones mundanales de que dice, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer el otro, algo que me gusta mucho hacer porque yo sé que en el Islam no se puede. Sí, pero realmente el seguir al profeta se te trae la felicidad para esta vida y para la otra. Y fíjense cómo hay hay un versículo del Corán, ¿sí? Que, que Alá dice, vengan, dice, a creer en Allah y en su mensajero. Dice, respondan a Allah y a su mensajero, ¿por qué les llama a lo que les da vida? ¿Sí? El mensaje que trae Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si uno lo sigue, es lo que tendrá vida, es lo que te hace que tendrás fe. Recordemos que la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es revelación. Dice en el Corán, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha". Si él no habla a través del deseo, sino ciertamente que es inspiración revelada. Eso viene en el Corán. Ahora, algo que de las historias que les quiero contar es que dice, ¿cómo es posible que el profeta Mohammed, o sea, afirma, ¿no? Dice, la gente que no creía en él, la gente que no lo conocía pasó a creer. Y si la gente que pasó a creer era que no lo conocía y al conocerlo creyó, o sea, al conocerlo de su momento que tenía de fe, que era de incredulidad, pasó a, a imán, de kufr pasó a imán, o sea, es decir, de alguien que era incrédulo pasó a ser creyente, pues con mayor razón alguien creyente, al conocer al mensajero más, será un mejor creyente. O sea, la fórmula es, mientras más conoces al mensajero, si no lo conoces y no tienes fe, el conocerlo es una razón para que creas. Y si tú ya crees, el conocerlo es una razón para que esa creencia que tengas aumente y sea una creencia más fuerte, sea una fe más fuerte. Les voy a leer una historia que está en Sahih Muslim, desde alguien que no había visto nunca al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas relató, Dimad de la tribu de Azd Shanua llegó a Meca. Él solía sanar a la gente que estaba endemoniada o a la gente que estaba mal. Y escuchó a algunos tontos de la gente de la Meca decir, ciertamente que Mohammed está endemoniado o está loco. Entonces dijo, si veo a ese hombre, quizás Alá lo cure a través de mi mano. O sea, esta era una persona que no conocía al profeta, que acostumbraba a ir con la gente para tratar de curarlos, pero él escuchaba que la gente decía que Mohammed, hablaba sobre Mohammed y él no lo conocía. Le dice, ojalá yo me lo encuentre para ver si yo lo pudiera curar. Entonces lo encontró y le dijo, Mohammed, yo sano a los endemoniados y Alá cura a quien él quiere a través de mi mano. ¿Quieres que te cure? Y vean aquí el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cómo lo mandó a volar. O sea, el profeta, si alguien llegara con nosotros y te dijera, yo curo a los endemoniados o a los locos, ¿quieres que te cure?
muchos de nosotros le diríamos, vete, se insultaría, se molestaría por lo que hizo esa persona con nosotros. Pero vean el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, él empezó a decir, Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Dice, ciertamente las alabanzas son para Allah. Lo alabamos y pedimos su ayuda. A quien Alá guía, nadie extravía, y a quien extravía, nadie lo guiará. Atestigo que no hay más Dios que Allah, solo sin asociado, y que Muhammad es su siervo y su mensajero. Luego de esto, dijo, repíteme tus palabras. O sea, esta persona que venía a curar al profeta, se sorprendió y le dijo, repíteme tus palabras. Y el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, se las repitió 3 veces. Entonces dijo, he escuchado los dichos de adivinos. O sea, la persona que venía con el profeta a curar al profeta se quedó sorprendida con estos dichos que acabo de decir del profeta Muhammad, que se llama Hutbatul Haya, y está en el libro de los viernes sobre acortar el sermón, como los sermones del profeta eran cortos. Y este Hutba, este pequeño sermón es lo que se dice al comienzo del sermón del viernes, porque tiene muchísimo beneficio. Entonces dice, he escuchado los dichos de los adivinos, los dichos de los brujos, los dichos de los poetas, pero nunca he escuchado palabras como estas, que llegan a la profundidad del mar. O sea, refiriéndose a la elocuencia. Dame tu mano para que te jure obediencia en el Islam. Entonces le juró obediencia, o sea, se hizo musulmán. El mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, como sabía que él era una persona influyente, le dijo, y en nombre de tu gente también. Él dijo, y en nombre de mi gente también. Entonces, vean cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam, personas que no lo conocían, personas que no sabían quién era el profeta, él llegó a curarlo al profeta. Pero cuando escuchó la elocuencia de sus palabras, creyó en él inmediatamente y cambió su vida, porque era una vida que no tenía fe a una vida con fe. Y aparte de él, su gente se unió al Islam, entró al Islam, ¿sí? Entonces es un ejemplo de cómo cambió la vida de alguien que no creía en el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Después viene la historia de Herkel. Esa historia viene en Bukhari. Se las voy a leer. Es una historia larga, pero es un ejemplo. Heraclio, es en español, de cómo la gente que no conocía al profeta, inclusive los que no eran musulmanes, lo que pensaban sobre el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas, radiallahu anhu, relató que Abu Sufyan, ¿sí? Ibn Harb, me contó que Heraclio lo mandó llamar, mientras él acompañaba una caravana de Quraysh. Eran mercaderes haciendo negocios en las tierras de Sham, en la época cuando el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam hizo una tregua con Abu Sufyan y los incrédulos de Quraysh. Abu Sufyan y su gente se encontraron con Heraclio en Jerusalén. Heraclio los llamó a su corte en presencia de los mayores dignatarios bizantinos. Luego pidió la presencia de su intérprete, el cual tradujo la pregunta de Heraclio así: ¿Quién de ustedes tiene el parentesco más cercano con el hombre que se declara profeta? Abu Sufyan dijo: Yo soy su pariente más cercano. Heraclio dijo: Que se acerque a mí y que sus compañeros se paren cerca y detrás de él. Abu Sufyan añadió: Heraclio dijo a su intérprete que diga a mis compañeros que él deseaba interrogarme acerca de aquel hombre, y que si mentía ellos debían corregirme. Dice: Por Dios, si no fuese el temor a mis compañeros me tachen de mentiroso, hubiese mentido acerca de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. O sea, él era alguien que no creía en el profeta,
pero le mandaron a preguntar porque era la persona más cercana al profeta. Y dice, yo no mentí por el profeta, por la gente que estaba alrededor de mí, porque me iban a tachar de mentiroso. Y en las sabiendas, él quería mentir sobre el profeta. Dice, la primera pregunta que me hizo sobre él fue, ¿cómo considera su origen? Yo respondí, es de buena familia. Luego me preguntó, ¿alguien ha reclamado así la profecía? O sea, en su pueblo han reclamado la profecía. Respondí, no. Heraclio preguntó, ¿le siguen los nobles o los humildes? Le respondí, le siguen los humildes. Dijo, ¿y estos aumentan o disminuyen? Respondí, aumentan. Luego preguntó, ¿alguno de sus seguidores le ha abandonado y ha renunciado a su religión por descontento de la misma? Respondí, no. Dijo, ¿lo han acusado de mentir antes de ser profeta? O sea, antes de que él aclamara ser profeta. Respondí, no. Fíjense, y él era una persona que no era musulmana. Él todavía no había creído en el profeta y era un enemigo del profeta. Y él decía que no se le conocía a Mohammed, nunca se le conoció como mentiroso. Y dice, alguien aparte se había creído profeta en ese lugar y él dice, no. ¿Se ha traicionado alguna vez su palabra? Respondí, no. Le está preguntando Heraclio sobre el profeta. Dice, hicimos una gran tregua con él, pero no sé qué hará en ese tiempo. No encontré oportunidad de decir algo en contra de Mohammed, excepto eso. Heraclio preguntó, ¿le han combatido? Dije, sí. Dijo, ¿y cómo han salido ustedes de ese combate? Dije, ha sido una guerra pareja. A veces triunfa él y a veces no, vosotros. Dijo, ¿qué les prescribe? Respondí, adoren a un solo Dios, no le atribuyan copartícipes, dejen de adorar lo que adoraban sus padres. Os recomienda la oración, la sinceridad, la castidad y el buen trato a los parientes. Entonces dijo al intérprete, dile, te pregunté por su origen y me dijiste que era noble entre vosotros. Así también los enviados surgen entre los nobles de su pueblo. Te pregunté si alguien había reclamado lo mismo que él antes y me dijiste que no. Si hubiera respondido que sí, habría pensado que no hace más que seguir el reclamo de alguien más. Te pregunté si hubo entre sus ancestros algún rey y dijiste que no. Si hubieses dicho que sí, habría pensado que es un hombre buscando recuperar el reino de sus ancestros. Te pregunté si lo han acusado de mentir antes de reclamar la profecía y dijiste que no. Así que no pregunto como un hombre que no miente sobre otros hombres, mentiría sobre Dios. Luego te pregunté si le siguen los ricos o los pobres. Me dijiste que eran los pobres, y de hecho, estos son los que siempre siguen a los enviados. Luego te pregunté si sus seguidores van en aumento. Me dijiste que sí. Así sucede con la verdadera fe hasta que se completa. Te pregunté si algunos de sus seguidores reniega descontento de su religión y dijiste que no, pues con la fe cuando sus deleites invaden los corazones. Dice, pues es así la fe cuando sus deleites invaden los corazones. Te pregunté si es que traiciona y me dijiste que no, pues tampoco los enviados traicionan. Luego te pregunté qué les prescribe, me dijiste que les ordena que adoren a un solo Dios, que no le atribuyan copartícipes, que les prohíbe adorar ídolos y que les ordena practicar la oración, la sinceridad y la castidad. Si es verdad lo que dices, pues pronto ocupará este lugar. Sabía que vendría, pero nunca pensé que surgiría entre vosotros. Si estuviese seguro de tener que encontrarlo, me apresuraría a hacerlo, y si lo encontrase, lavaría sus pies. Luego pidió la carta del mensajero sallallahu alaihi wasallam, que día había entregado al gobernador de Busra, y éste a su vez se entregó al emperador para que la lea. Heraclio la leyó y contenía lo siguiente. Esta era una carta de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En el nombre de Dios clemente y misericordioso, de Mohammed, hijo de Abdullah y enviado de Dios a Heraclio, gobernante de los bizantinos. La paz sea con el que sigue la guía. Dicho esto, te invito al mensaje del Islam. Si te haces musulmán serás salvo y Dios te duplicará la recompensa. Y si rechazas la invitación al Islam,
cargarás con el pecado de tus súbditos. Di, gente de la Escritura, este es un versículo del Corán. Di, gente de la Escritura, convengamos en una fórmula aceptable a nosotros y a vosotros, según la cual no serviremos sino a Dios. No le asociaremos nada y no tomaremos a nadie entre nosotros como Señor fuera de Dios. Si vuelven la espalda, digan, sé testigo de nuestra sumisión. Abu Sufyan añadió luego, cuando terminó de leer la carta, hubo gran tumulto a voces en la corte, y se nos ordenó retirarnos. Luego dije a mis compañeros, el asunto del hijo de Abi Kabsha se ha hecho prominente. Hasta el emperador de los bizantinos le teme. De allí en adelante supe que triunfaría hasta que Dios introdujo el Islam en mi corazón. Fíjense, hadith, una hermana preguntaba si podemos encontrar estas historias en el Islam en inglés o en español. Este libro es de Bukhari. Tenemos en español el resumen. En español lo pueden ver de internet, este libro, Sahih al-Bukhari. ¿Sí? Y la otra historia que les leí está en Muslim. Ese sí está completo también en español, también lo pueden bajar en internet. Inshallah les voy a poner el link. Está en la página de Islam House, donde pueden bajar estas historias. Otra de las historias que les quería contar es acerca de los grandes modales que tenía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y esto es acerca de Anas ibn Malik, que él era un sirviente del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿sí? Y él dijo, yo le serví al profeta durante 10 años. Dice, fue su sirviente durante 10 años. Y él nunca me preguntó o nunca me reclamó, ¿por qué no hiciste esto? Ni me dijo, antes de decir eso, dice, Wallahi. Anas ibn Malik, él jura, dice, por Allah, que nunca me reclamó, ¿por qué no hiciste esto? Ni nunca me dijo, ¿por qué no hiciste esto? O sea, ¿por qué no lo hubieras hecho de tal manera? ¿Sí? ¿Por qué no hiciste esto? O ojalá hubieras hecho esto. Y nunca me dijo, uff. O sea, como nunca se quejó de él durante 10 años que sirvió al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, vean qué bonito. Aisha radiallahu anha dijo que los modales del profeta sallallahu alaihi wasallam, sus modales, pues eran el Corán, ¿no? Y pues realmente el conocer al profeta sallallahu alaihi wasallam, conocer todo lo bonito que trajo, es una razón muy grande para que la gente crea, para que la gente aumente su fe, ¿sí? Porque vemos en esta historia cómo la gente a veces venía odiándolo. Aún así, quienes lo odiaban, sí daban muestra de que él era alguien veraz. Por eso Allah en el Corán dice que la gente no lo desmentía a él. O sea, no desmentía de su profecía, sino que desmentía el mensaje. O sea, no aceptaban el mensaje. No porque no creyeran de que él era un profeta, a sabiendas sabían de que él era el profeta, pero la gente rechazaba el mensaje por asuntos mundanales, por cargos, etcétera. Entonces, pues, si la gente que lo odiaba, al escucharlo, al conocerlo, que son de las cosas que dice el Sheikh, hizo que su fe aumentara, o que se hicieran al Islam, ¿sí? Pues imagínense de la gente que ya cree en el profeta, de la gente que es musulmana, mientras más conoce al profeta sallallahu alaihi wasallam, pues eso es obviamente que su fe tiene que aumentar. Les dije al inicio de la clase que les iba a hacer una pregunta para regalar el libro de El Néctar Sellado. Entonces me van a mandar, no por aquí, o igual pueden poner la respuesta a través del comentario de este video, pero les voy a mandar por correo y me mandan por privado su dirección. A la primera persona que me ponga
lo siguiente en la respuesta, ya sea por WhatsApp o por Facebook o por aquí, por la clase o en privado. Les mencioné en la clase pasada 4 asuntos. Les dije, la fe, dice, en el libro el Sheikh pone de que la fe, de las razones para que comenten la fe o de donde se derivan la fe, son 4 asuntos generales. Y les he leído hasta ahorita 3 particulares, o sea, 3 a detalle. Si ustedes me escriben los 4 generales y los 3 particulares que van hasta esta clase, o sea, en realidad son 7, son los 4 generales y los 7, y los 3 que he mencionado a detalle, ¿sí? Hoy, ¿cuál vimos? El conocer al profeta. Les doy esa pista. La clase pasada vimos, la clase pasada vimos 3, con este son 4. Sí, porque la clase pasada vimos 3, 4 son 8 en total. Quien me ponga los 4 generales y los 4 que van a detalle, les voy a dar otra pista. En la clase pasada vimos el primero de ellos, que era conocer los nombres y atributos de Allah. Mientras más uno conoce a Allah, más fe tiene. Pues vimos otros 2. Y ahorita vimos otro. Quien me escriba los 4 generales, que es al inicio de la clase, y después estos 4 detalles, inshallah, me manda su dirección y le regalaré este libro. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé fe, que haga que el Corán sea luz para nuestros corazones, que este conocimiento sea realmente beneficioso para lo que hagamos. Recordemos que el conocimiento no vale si uno no obra con él, que nos beneficia de aquello que escuchamos, así como nos ha reunido en esta clase, que nos reúna inshallah en el paraíso. Que la paz y la misericordia de Allah sean con el profeta Muhammad, con su familia y seguidores hasta el día final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.